Hola, buenas, bienvenidos a un video sobre electrónica. Mi nombre es Brandon Israel Barbosa González y realizaré un proyecto en el cual controlaré el puerto C de salida con un número del puerto B de entrada, y utilizaré el PIC16F887 y también dos software, que el primero sería el Microsoft PIC y el otro es el software del Isis Proteus, en este caso la versión 8.8, este de aquí. Y bueno, primero lo que tenemos que hacer es crear un código o tener un código que realice la función que nosotros estamos buscando. Este código se crea en Microsoft PIC. Entonces yo aquí tengo un código, el cual es el que va a realizar la función de esta práctica, que es este que ven en pantalla. Y bueno, entonces como primer comando tenemos el char número igual a 69, y muy importante no colocar la tilde en la U de número, ya que si no, no funcionaría bien. Entonces estamos usando como punto de referencia el número 69, muy importante esto. Y bueno, después tenemos el void main, que es lo principal antes de iniciar un código. Después tenemos las llavecitas, en las cuales dentro tenemos los comandos, los cuales realizan nuestro código, lo conforman. Y bueno, como primer comando tenemos el Hansel igual a 0 punto y coma, que hace todos los pines de entrada y salida se configuran como digitales en la parte baja. Y Hansel H, que viene siendo height o alto, igual a 0, que hace que todos los pines de entrada y salida se configuren como digitales en la parte alta. El siguiente comando que tenemos es el port B igual a 0x00 punto y coma, que hace la eliminación del puerto B. Después tenemos el port C igual a 0x00 punto y coma, que hace la eliminación del puerto C. Después tenemos el comando de tris, tenemos el comando de tris B igual a 0xff punto y coma, que configura el puerto B como una entrada. Después tenemos el tris C igual a 0x00 punto y coma, que configura el puerto C como una salida. Después tenemos el comando de while 1, que aplica un ciclo sin fin. Después tenemos una llavecita en la cual dentro tenemos un ciclo del I o si en español en forma de pregunta. Entonces tenemos si entre paréntesis por b es mayor que el número, y cerramos paréntesis, por c igual a 0x55 punto y coma, van a encender los LEDs pares. Y después tenemos que if si por b es menor que el número, el port c igual a 0x punto y coma, que esto está en hexadecimal, enciende los LEDs nones. Después tenemos el comando de if o si por b es igual al número, el port c es igual a 0xff punto y coma, que enciende todos los LEDs. Entonces aquí menciona los pares, los nones. Entonces lo primero que tenemos que ver es qué son los pares y qué son los nones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los bits normales, es 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tenemos los bits del 0 al 7, y primero vamos a definir los que vienen siendo los pares. En este caso, por ejemplo, sería el 0, 0, el 2, el 4 y el 6, que vienen siendo los pares. Vamos a definirlo como el color rojo, son los pares. Y después como azul vienen siendo los nones. Caso el 1, el 3, el 5 y el 7, que vienen siendo los nones, o básicamente se conoce también como un impar. Entonces el azul serían los nones. Entonces con esto podemos definir los pares y los nones. El 0, el 2, el 4 y el 6 como pares, el 1, el 3, el 5 y el 7 como unos nones. Entonces,
Entonces con esto tenemos el código ya creado y lo que tenemos que hacer es ingresar este código en nuestro simulador de Proteus, pero antes tenemos que compilar nuestro código para ver si realmente está correcto. Entonces nos venimos a la parte de aquí donde dice build, esa parte presionamos y nuestro código se compila. Entonces, para saber que realmente está correcto, tenemos que aquí abajo que nos diga que todo está correcto. Y como ven, pues bueno, nuestro código no marca ninguna falla de comando, ninguna. Entonces lo que podemos hacer es ir a nuestro simulador de Proteus a ingresar nuestro código. Y entonces nuestro código de Proteus, nuestro simulador de Proteus, tenemos un circuito, el cual es este. Y aquí en medio tenemos el PIC16F887. Aquí a la derecha tenemos el puerto B micro C, o sea, estos interruptores representan el puerto B micro C y estos LEDs de aquí representan el puerto C del micro C. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ingresar nuestro código al PIC16F887. Entonces damos clic secundario aquí en el PIC, Edit Properties, después donde dice Program File, después nos venimos aquí a la carpeta amarilla, mencionamos, después aquí tenemos archivos.co y archivo.heads. En este caso yo utilizaré el archivo.heads, entonces presionamos aquí y luego en abrir y después damos OK. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es echar a correr nuestra simulación. Entonces vamos aquí donde dice debug y después en Run Simulation o presionar la tecla F2. Entonces corremos la simulación y como vamos a apreciar, aquí tenemos los LEDs encendidos, el 2, el 4, el 6 y 8. ¿Esto por qué? Bueno, esto porque básicamente nuestro código de micro C estamos determinando que esto se encienda. En este caso vendrían siendo a ser los nones, los cuales se están encendiendo, porque como vimos antes tenemos el char número 69, por lo cual si nuestro port B es prácticamente menor que el número, se encienden los LEDs nones del port C, que en este caso son los LEDs. O sea, básicamente esto. Entonces aquí estamos viendo básicamente están encendiendo los nones. Porque como vimos antes, los bits prácticamente los tenemos así. Tenemos aquí el 0 como par. El 0 como par. Después tenemos el 2, que viene siendo el LED 3. Después tenemos aquí el 4, que viene siendo el LED 5. Tenemos el LED 6, que viene siendo el bit 6, que viene siendo el LED 7. Y después tenemos los nones, que viene siendo el 1, que viene siendo el LED 2. Tenemos el bit 3, que viene siendo el LED 4 en este caso. Tenemos el bit 5, que viene siendo el LED 6. Y tenemos el bit 7, que en este caso viene siendo el LED 8. Entonces, como podemos apreciar, se está enseñando el bit 1, el 3, el 5 y el 7, que vienen siendo los nones, como podemos apreciar aquí, ya que básicamente el port B es menor que el número. ¿Por qué? Porque básicamente en nuestro interruptor no tenemos ninguna, básicamente está en 0, básicamente está en 0 ya que no estamos aplicando ningún valor. Entonces, si nosotros queremos encender los LEDs pares, lo que tenemos que hacer es que nuestro port B sea mayor que el número. En este caso el número sería 69. Primero tenemos que ver, primero tenemos que comprobar que aplicando un 69 se aplique el último comando, que si el port B es igual al número, todos los LEDs se encienden. Entonces primero tenemos que comprobar eso. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es ponerle el valor de 69 en lo binario. En este caso activamos este interruptor que viene siendo 64, activamos este interruptor que viene siendo 4, llevamos
68 y activamos el primer interruptor que viene siendo 1. Entonces lo activamos y podemos comprobar que si toda la suma de esto viene siendo 69, entonces nuestros LEDs han encendido todos. Como pudimos ver aquí, si el port B es igual al número, en el port C básicamente encenderá todos los LEDs. Como recordamos, nuestro port C son los LEDs, el micro C. Entonces podemos ver esto. Ahora podemos comprobar el primer comando, que si el port B es mayor que el número, en nuestro port C se encenderán los LEDs pares. Entonces tenemos que comprobar eso. Tenemos ya el 69, entonces vamos a activar por ejemplo el 2, vendrían a ser 71, básicamente sería mayor que ya el número que tenemos definido como 69. Entonces presionamos el interruptor y como ven se han encendido los LEDs que definían los pares, el 0, el 2, el 4 y el 6 por ejemplo. Entonces con esto podemos ver que realmente está funcionando nuestro código en nuestro circuito. En este caso, si por ejemplo yo vuelvo a ir a 69, básicamente los LEDs se deben encender. Ahora lo que podemos hacer es cambiar en nuestro código de micro C. Primero tenemos que parar la simulación aquí. Lo que podemos hacer en nuestro código de micro C es cambiar estos valores de aquí, por ejemplo y a valores de hexadecimal a binario. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente ponerlo a binario. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces para hacer esto tenemos que borrar por ejemplo esto y poner 0b, y como teníamos 55, en este caso tendría que ser 01, 01, 01 y 01, que forman el 55 en binario. Ahora el 0xAA tenemos que cambiarlo para que también sea en binario, y lo que tenemos que hacer es borrar esto y poner también 0b igual a 10, 10, 10 y 10. Y también el 0xFF. Bueno, primero tenemos que comprobar que realmente funciona en este modo. Entonces compilamos. Allí está compilado. Como vemos, está correctamente todo. Lo dio como válido. Entonces aquí vamos a Run Simulation. Y como podemos ver, se aplica lo mismo. Se están activando los bits de nones, los LEDs nones. Nosotros por ejemplo vamos a activar por ejemplo otra vez el número 69, tenemos 64 más 4, 68 y más 1, 69. Podemos ver que aún así realmente lo da como válido, aún así haberlo cambiado de hexadecimal a binario. Ahora si aplicamos el port B mayor que el número, como vemos se activan los LEDs pares, los bits pares. Y bueno, entonces con esto afirmamos que también funciona cambiándolo de hexadecimal a binario, o poniéndolo en binario desde un principio, funcionaría de la misma forma. Y ahora tenemos que hacer básicamente que haga básicamente lo contrario a que si nosotros ponemos, bueno, primero dejamos de simular aquí, podemos hacer que en vez de que los LEDs al poner el número 69, el valor en nuestro port B, se enciendan, podemos hacer que se apaguen. ¿Cómo? Entonces venimos aquí al último comando del port B igual al número, que viene siendo que port C igual a 0xFF, que enciende todos los LEDs. Lo que tenemos que hacer es borrar las dos F y poner 0x00. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es compilarlo. Ahí está compilado y ahora nos sale que todo está correcto. Vamos a ver. Y ahora vamos a nuestro
circuito para ver si realmente funciona. Entonces vamos a correr la simulación, listo. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner el número 69 para ver si realmente funciona lo que acabamos de realizar. Entonces aquí vamos a 64, 4 y 1. Y como podemos ver, todos los LEDs se han apagado. Si veíamos antes, si teníamos 0xFF, encendía todos los LEDs, pero ahora tenemos 0x00 y esto provoca que los LEDs se apaguen en vez de estar encendidos. Entonces, básicamente el circuito funciona de la igual manera. O sea, si es menor o si es mayor, funciona de la misma manera. Veamos pares. Por ejemplo, aquí tenemos el número 69, los LEDs se apagan. Vamos a poner el menor y se prenden los nones. Y con esto podemos comprobar que nuestro código, aunque lo hayamos modificado, realmente funciona de las dos maneras o de las dos pruebas que hicimos, y que también nuestro circuito está correcto. Entonces, con esto finalizamos este proyecto y adiós.